Se trata de Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos, fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y también lo fue de la provincia de Buenos Aires, es politólogo, fanático de San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por venir. Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Bueno, 3 años de gobierno de Alberto Fernández, pandemia de por medio, situación económica difícil. ¿Qué evaluación haces y después podemos pimponear sobre las distintas áreas? Yo creo que hay que dividirlo en dos el gobierno de Alberto, que es la pandemia y la pospandemia. La pandemia, en mi opinión, dentro de 10 o 15 años, cuando el tema de la pandemia no sea un debate ni periodístico ni político, haya quedado de lado, cuando sea un tema de historiadores, a mi modo de ver se va a reconocer que el Estado ha tenido un rol importante y ha estado a la altura en la pandemia. Esa es mi mirada. Nosotros logramos sostener la paz social, que fue mi tarea, sostener el tema de vacunación, sostener las empresas y al sector informal con el IFE. Yo creo que con los años, cuando ya no sea un debate, va a haber un reconocimiento de que el Estado estuvo a la altura. Hoy la realidad es otra, es la pospandemia, y hoy el gobierno es juzgado por dos cosas. Por el precio de los alimentos, es decir, cuánto le alcanza o no la plata a las personas para llegar a fin de mes, y con cuánto mejoran o no los ingresos. Cuanto mejoremos eso o no, nos va a dar posibilidades de ser mejor evaluados. Pero hoy esos son los dos problemas centrales y tenemos que resolverlos. Volviendo al tema, ya que lo viviste vos, tocaste en la pandemia, uno podría decir, sí, es verdad que el Estado estuvo presente y asistió a las empresas para que no podían funcionar, para que puedan pagar los sueldos. Uno no niega eso, pero también es cierto que en la parte sanitaria, no es tu área, pero se testeó tarde, se salió a comprar vacunas tarde, se rechazaron vacunas que estaban en el mercado por un acuerdo más político que sanitario, como fue el tema de la Sputnik. En el primer semestre del 2021, si vos mirabas los indicadores de vacunación de los países vecinos, nosotros estábamos con muy poca vacunación. Tuvimos muertes que pudieron ser evitables. De hecho, la imagen de Alberto Fernández cuando arranca la pandemia rozó los 80 puntos y cuando termina la pandemia estaba en un nivel subterráneo, cerca de 20, 25 puntos. Había perdido prácticamente 3/4 parte de su imagen positiva producto del manejo de la pandemia. Déjame decirte, vacunatorio VIP en el medio, fiestas de olivos en el medio. Son impactos que han pegado muy fuerte en la sociedad, ¿no? Sí, yo ahí sí distinguiría dos planos. ¿Cuánto ha sufrido la sociedad, que ha sido mucho? Sí, claro. ¿Cuánto ha tenido la pandemia, que ha sido realmente muy fuerte en términos de salud mental, de dificultades, de estar encerrado, que es algo antinatural, terrible, claramente? Y seguramente habrá habido errores. Pero mi opinión, y yo lo venía siguiendo mientras era ministro con todos los ministros de América Latina, es que con el tiempo se va a ver que hubo una acción del Estado muy clara para atender la situación, con errores y con dificultades. Y por lo que a mí me toca, que es el tema de la paz social, no se mantuvo en otros países. Hubo problemas serios en Chile, en Colombia, en Perú. Me parece simplemente... ¿Por qué crees que pasa eso? Por ejemplo, la analogía la haces vos con Perú. ¿Por qué Perú, que tiene un sistema político tan inestable, puede tener una economía estable? Y al revés nuestro, que el sistema político es estable, porque más allá de lo que pase, podrá tener Alberto mala o buena imagen, pero la gente está esperando para votar, no hay eclosión social, y tenemos una economía que es absolutamente inestable, una moneda que no es... ¿Por qué nos pasa eso a nosotros? Yo creo que en Perú no hay debate sobre lo macroeconómico. El Banco Central y los pilares del proceso económico han seguido con Ollanta Humala, han seguido con sectores más de derecha, con gobiernos de ida y En Chile también, ¿eh? Absolutamente. Sí. Chile y Perú son dos países que uno podría decir durante un largo tiempo los pilares macroeconómicos no estuvieron en debate, hubo idas y vueltas con los gobiernos. En la Argentina hay más institucionalidad y nuestra crisis del 2001 la saldamos bien porque el Congreso actuó, hubo continuidad. Pero tenemos un debate grande sobre la economía bimonetaria, sobre lo que hay que hacer en materia económica. Nosotros no tenemos acuerdos fuertes sobre lo macroeconómico y creo que hay que trabajar sobre eso. Tengo dudas que el caso de Perú con el tiempo pueda sostenerse con tanto conflicto político una situación económica. Pero lo que está hace 11 años que tiene el mismo presidente del Banco Central. Eso está claro. Ahora, a lo mejor podríamos mirar lo bueno y tomar en cuenta lo que hacen otros países. Yo creo que tenemos que tener consenso sobre lo macroeconómico y eso nos falta y ese es un debate que tenemos que darnos. Y hay un conjunto de acciones que tengan que ver con la cuestión fiscal, con la cuestión monetaria, con cierta racionalidad económica, que hay que tenerla los próximos 5 gobiernos, gobierne A, B o C. Eso tenemos que hacerlo, pero es un debate y ninguno de esos países tiene la economía bimonetaria que tenemos nosotros, que todos lo pensamos en términos de dólares para hacer bienes durables y que la restricción externa es lo que permanentemente nos... Más un bien escaso, claro. Te traigo un poco, Daniel, a la pospandemia. Cuando estaban en el gobierno Guzmán y Culfas, remarcaban todo el tiempo que
desde la salida de la cuarentena en adelante, la economía empezó a rebotar, a crecer, ¿no? Y mostraban indicadores, crecimiento de industria, crecimiento de construcción, crecimiento de hotelería y gastronomía. ¿Por qué todos esos crecimientos no se, creas o no en la teoría de derrame, no se derramaron sobre el resto de la población y particularmente sobre los sectores populares? Lo que está claro es que aumentó la desigualdad, que ha habido crecimiento económico y que aumentó la desigualdad y que claramente hay un problema de ingresos en la Argentina. A mí me parece que pasan dos cosas. Uno es que se aumentó la concentración económica. Hubo crecimiento y hubo mayor concentración económica. En el medio la guerra explica en parte el aumento del precio de los alimentos, pero no solo la guerra, sino la concentración económica. Y ese es parte del debate para adelante. Yo creo que en los próximos años lo que es evidente es que la Argentina va a crecer. Tenemos litio, tenemos alimentos, economía del conocimiento, tenemos energía. Gobierna el partido A, B o C, la Argentina va a crecer. El debate no es si va a crecer o no, sino cuántos argentinos va a haber adentro y cuántos afuera. ¿Qué políticas encaramos para poder generar un mecanismo para tener los 47 millones de argentinos adentro? Si la Argentina crece en base a software, minería, sector financiero, industria del software, van a entrarle dólares, va a ampliar la torta productiva, pero va a tener la misma pobreza. Eso hay que hacerlo. Si además de eso crece en construcción, en textil, en producción de alimentos, en cuidado de personas, ahí empezamos a acompañar y a meter a los argentinos adentro. Ahora, lo que yo creo que el problema argentino es en parte la solución. Hay que urbanizar 5.600 barrios. Urbanizar es abrir calles, cloacas, servicios básicos. Es un gran plan de trabajo. Hay que hacer 3.000 jardines de infantes. Hacerlos es, además del derecho a la primera infancia, son maestras jardineras trabajando, es gente trabajando en la construcción. Si combinamos ambos aspectos, y yo creo que esa es nuestra gran tarea, vamos a lograr que el crecimiento económico meta a los 47 millones de argentinos adentro. Ese es el desafío que tenemos por adelante. Daniel, dijiste algo que no lo puedo soslayar. Hoy habló el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en Costanera en un acto del PRO, ¿no? Presentó a los 4 precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad. Y habló como candidato a presidente de ese espacio político y dijo: lo que necesitamos es construir consensos para tener 4 o 5 políticas estables que más allá de un cambio de gobierno de presidente sigan estando en marcha. Dijo exactamente lo mismo que acabas de decir vos. Yo lo creo eso. Digo, Larreta va a ser candidato, probablemente sea el candidato de Juntos por el Cambio, no lo sabemos, tendrá que pasar por una interna, pero es uno de los posibles candidatos que ustedes van a tener que enfrentar una elección con el candidato que el Frente de Todos tenga. Y dijo lo mismo que decís vos. Ahora, te digo, che, Arroyo dialoguista, Larreta dialoguista, mirá, dicen lo mismo. Ahora, ¿están de acuerdo en cuáles son esas 4 o 5 políticas? Porque ese es el tema, digo, decir tenemos que ponernos de acuerdo es una coincidencia. Ahora, ¿en qué hay que ponerse de acuerdo? No sé si hay tantas coincidencias. No, pero es que hay que avanzar. Estamos de acuerdo que hay que reformar la escuela secundaria. Ahora, ¿qué escuela secundaria y los contenidos? Hay que trabajarlos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la Argentina en que tenemos que el sistema de crédito es parte del problema. Hoy el endeudamiento de la familia es un problema serio. Tenemos que armar un sistema de crédito más razonable. El modelo de desarrollo económico, es evidente que estamos frente a un agotamiento del modelo de desarrollo económico y podría seguir con los programas sociales, claramente. Es evidente que están en debate y que hay que armar. Bueno, yo creo que hay acuerdo en los títulos sobre los temas que hay que debatir y hay que ponerse a trabajar. Creo que hay que trabajarlos. Yo tengo una mirada sobre qué tipo de escuela secundaria tenemos que hacer, qué tipo de sistema de crédito, qué programas sociales, qué modelo de desarrollo económico. Todo eso aspiro yo a que se debata en la campaña, sanamente, que sea una campaña donde diga, se está proponiendo esto, se está proponiendo esto, que la sociedad diga es más para acá o más para allá y que se construyan consensos para ayudar al que gobierna. Creo en eso. Ojalá logremos una campaña que no sea de eslogans ni de títulos fáciles, ni de vos sos esto, vos sos aquella otra cosa, sino que logremos debatir este tipo de temas. Pero vos sabés que en los dos grandes espacios políticos, en el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio, ni hablar de lo que sería una tercera fuerza política que son representada por Javier Milei, porque eso ya está en el filo de la antipolítica, digamos, pero bueno, le va bien con ese discurso. Ni hablar de eso, pero dentro de las dos fuerzas políticas mayoritarias que hay en el país, hay sectores que ni siquiera se plantean hablar con el otro, porque creen que hay diferencias insalvables. Y en esto pongo a los dos, y vos sabés que estoy hablando, que existen en los dos espacios. Quienes creen eso se equivocan porque la Argentina tiene problemas estructurales que tiene que resolver. Acá está claro. Y se puede dar ese debate, te pregunto sobre el Frente de Todos, ¿se puede dar ese debate? ¿Vos podés convencer
a la cámpora, al kirchnerismo duro, todo de que hay que hablar con el macrismo? No solo hay que dar ese debate, sino que hay una forma de saldarlo que son las PASO. O sea, efectivamente, yo creo que el sistema de las PASO es un buen sistema. Hay distintos candidatos, distintas miradas. Nosotros tenemos frentes. Así como en Cambiemos hay distintas miradas, hay en el frente de todos. Y el siglo XXI es un siglo de frentes electorales. O sea, pasa lo mismo en otros países. Sí, son de coaliciones políticas. ¿Cómo se resuelven las coaliciones? Bueno, hay un gran frente, un programa en común en términos generales y mirada distinta. Y va y se vota. Para mí, el modelo es el Frente Amplio Uruguayo. Tabaré más moderado, Mujica más progresista, la sociedad vota, hay momentos que vota lo moderado, hay momentos que vota lo progresista y en función de eso se construyen las candidaturas. Claramente hay que apostar. Sí, pero hay momentos que vota a la calle Pau, que está en la vereda enfrente, que tampoco te cambia mucho la ecuación de lo que dejaron 12 años de Frente Amplio, Se ¿no? trata de dialogar y de plantear temas y donde no hay acuerdo, no hay acuerdo. O sea, el consenso es importante y es importante también el voto. Yo hoy como diputado hay un tema que me obsesiona, que es la ley de alquileres, que nadie, está todo el mundo esperando a ver. Bueno, porque la gente se pregunta, ¿por qué diputado no trata la ley de alquileres? ¿Qué pasó con la ley de alquileres? Hay dos, se trató en comisiones, se terminó, 2 dictámenes. Yo creo que hay uno mejor, que establece que son 3 años cuando se renueva el alquiler y que se ajuste una vez por año por una mezcla de índice de inflación y de salario. La oposición dice no, 2 años y cada 3 meses se acomoda el índice y es un acuerdo de parte. A mí me parece que hay un dictamen mejor que otro. Pero ya está, vamos, votamos, uno de los 2 dictámenes gana y ya está. O sea, el ejercicio democrático es conversación, es diálogo y también votar. Y finalmente, si sale el otro dictamen, a mí me va a parecer igual que había uno mejor, pero por lo menos el que va a alquilar sabe a qué atenerse y el que pone un departamento, una vivienda en alquiler, lo hace. Yo creo que un ejercicio democrático es esto, es diálogo, es votación y es respetar las mayorías. Daniel, ayer el gobierno anunció 2 bonos, uno para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo de 13.500 pesos, otro para los trabajadores que ganan menos de 184.000 pesos brutos, es decir, 3 salarios mínimos, que solo van a tener que pagar los privados. Hubo protestas de movimientos sociales que vienen protestando también porque se están recortando o no se está ampliando el Potenciar Trabajo. ¿Cuál es tu mirada sobre estos 2 bonos? Mi mirada primero es que aquí hay un problema de que falta plata y a la gente no le alcanza la plata. Todo el reclamo que se da en la calle tiene que ver con eso. Por bonos al Ministerio de Desarrollo Social o por planes sociales o por la situación de los comedores o los merenderos o gente que protesta frente a las empresas o al Ministerio de Trabajo por trabajo formal. Prestémosle mucha atención a lo que pasó con el bono anterior. No sé si se acuerdan que hubo un bono de 45.000 pesos de refuerzo alimentario que se pagaban 2 cuotas, que la gente hacía cola en el ANSES. Que era realmente para el que no tenía nada. No tenía trabajo formal, ni potenciar trabajo, ni tarjeta alimentar, ni asignación por hijo, nada. 1.100.000 pesos. 100.000 personas entraron. 35% menores de 29 años. Hay un problema estructural profundo en Argentina. Estamos hablando de un bono, un país que tiene una gran cobertura social, que buscó a los que no tenían nada de nada, 1.100.000 personas. 35% de eso, personas hasta 29 años. Te digo, tomemos nota que hay un problema serio acá. En ese esquema, yo creo, con las dificultades, que los bonos ayudan, pero que el problema central es que no alcanza la plata. Y que con el precio de los alimentos muy arriba, a las familias le queda larguísimo el mes y por eso hay tanta tensión y tanta gente angustiada realmente. Hoy Alberto Fernández dijo que estaba orgulloso de que las jubilaciones no perdían contra la inflación. La verdad que es absolutamente discutible eso, ¿no? Digo, sobre todo por el primer año de gobierno donde se congeló el cálculo previsional que se había aprobado en el 2017, se dieron aumentos de manera arbitraria, si se quiere, porque los decidía el Poder Ejecutivo de alguna manera, y a partir de ahí los jubilados quedaron rezagados frente a la inflación. Yo creo que hay algo más profundo y tenemos que repensar nuestro sistema de previsión Totalmente, social, de seguridad social. Vos el sistema de reparto, esto lo sabes bien vos, un sistema de reparto necesita 4 activos por cada pasivo, el sistema solidario. Y hoy creo que la ecuación es 1,3 activos por cada pasivo. O sea, ahí tenés un grave problema, necesitas blanquear trabajadores. El rojo fiscal en gran medida está explicado por el sistema previsional. No solo eso, sino que hay que trabajar con datos reales. 1, la economía argentina va a crecer en los próximos años porque, como antes decía, tenía litio, alimento, energía. 2, el 45% de informalidad laboral tenemos hoy nos va a acompañar en largo tiempo. Y entonces ahí está el problema de una parte importante de gente que no aporta, pero no aporta no porque no quiere, sino porque no tiene trabajo formal. Bueno, hay que repensar todos estos esquemas. El gobierno lo ha compensado con parte de los bonos para quienes tienen la jubilación mínima, pero es evidente, la Argentina es un modelo agotado. Tenemos que repensarlo todo. Seriamente, en la pandemia no era posible. En la pandemia era aguantar y sostener, como un equipo que arma 2 líneas de 4 y aguanta. Eso fue la pandemia. En este contexto ya no hay pandemia, o por
lo menos no la situación que vivíamos sanitaria tan crítica en ese momento, hay que repensar todo. Ahora, repensar todo es hacerlo seriamente, salir de los títulos fáciles y hacerlo seriamente. Y además, si no lo hacemos, si no actuamos con racionalidad, no resolvemos el problema, va a crecer la extrema derecha y eso es muy malo para la Argentina, porque claramente es un esquema que va a un ajuste brutal y que deja un montón de gente afuera. Daniel, perdón. Dale. Beliboni del Polo Obrero, Sarabia de Barrio de Pie, viene enseguida al programa y ellos dicen tajantemente que el gobierno está haciendo un ajuste. Con la política social, ¿no? Con la política social, con los programas sociales, la asistencia social. Yo creo ¿Cuál es tu respuesta a eso? Digo, yo lo que creo básicamente que con estos niveles de inflación, y a mí me parece es importante lo que pasó hoy en términos de desaceleración, con estos niveles de inflación no hay manera que lo acompañe ninguna política estatal, de la mejor o peor intención, no hay, solo algunos gremios, algunos sectores productivos de altísima rentabilidad, al estilo del sector bancario, si no, no es posible. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar la inflación, no hay manera de que no pierda el salario si no bajamos y estabilizamos el tipo de cambio. Yo creo que lo que se está haciendo ahora con precios justos, 1.800 productos, es acotado, pero tiene que salirnos bien, porque tiene que ayudar a desacelerar un proceso inflacionario que venía muy arriba. El problema es la inflación, y por eso hay tanta pérdida de ingresos, y por eso las familias se endeudan, y eso genera realmente una vida muy difícil, muy complicada. Recién defendiste las PASO, dijiste ahí se van a discutir proyectos y hay que tener candidatos y el que vos querés estar con un sector más dialoguista, que construya consenso, porque creés que es lo que se necesita para sacar el país adelante. ¿Tenés candidato en el Frente de Todos? Ahora que Cristina se bajó, o que dijo que no va a ser candidata, generó un vacío ahí, digamos, se están mirando mucho. El otro día la Liga de Gobernadores se preguntaron, ¿qué hacemos? Yo creo que hay varios candidatos. A mí me gustaría que Sergio Massa fuera candidato a presidente. Lo veo alguien con expertise, que se preparó, digo, ha armado equipo. En Argentina no es tan común tener equipos. Es alguien que sabe de energía, sabe de seguridad social, sabe las temáticas estructurales que hacen al cambio en la Argentina. A mí me parece realmente que es una opción muy razonable. Pero creo mucho en dos cosas. Uno, en la competencia, que tiene que haber varios candidatos, tiene que haber candidatos nuevos. Hay que abrir el juego y que la sociedad vote y diga por acá o por... ¿El gobierno ya descartó la posibilidad de suspender las PASO, que es algo que se estuvo en discusión, o puede aparecer esa idea? No existen los números en el Congreso, o sea, no hay posibilidad fáctica de alterar las PASO porque no existe el número en el Congreso y ya entramos en el año electoral. Tampoco en todo el Frente de Todos estaban convencidos de suspenderla, ¿no? No era una decisión que todos iban a acompañar. Yo la verdad que de lo último que recuerdo, 2017, 2019, siempre antes del proceso electoral viene el debate. Ustedes que vienen siguiendo el tema, viene el debate sobre las PASO y nunca sucede, objetivamente, desde hace tiempo. Yo siempre entendí que iba a pasar lo mismo. No hay número en el Congreso. Y finalmente es un buen sistema. Es un buen sistema porque la sociedad tiene un rol para decir, bueno, me gusta la coalición A. Y dentro de eso es Juan, Pedro o María. Y bueno, y vamos. Y si ganó Pedro y yo voté a María, bueno, vamos por acá. Arma realmente. Está muy quebrada la relación de la sociedad con la política. Muy desenganchada la sociedad con la política. Una forma de ir achicando un poco ese proceso es dar la posibilidad de que quien vota tenga mucha incidencia. Y el problema que tiene que ver mucho con la coyuntura política y económica en Argentina. Las PASO del 2019 le hicieron mucho daño a la economía del país porque mostraron ya un cambio de gobierno 3 meses antes de que sucediera, que fue cuando Macri perdió contra el Frente de Todos. Y, por ejemplo, podría pasar algo parecido el año que viene, si uno sigue las encuestas. Podría darse que en agosto te anuncien que en diciembre va a cambiar el gobierno. Con esta inestabilidad económica, con la falta de dólares, con lo inestable que está en la macroeconomía, también eso podría generar otro bache en la economía. Digo, eso es lo que yo entiendo. No digo que hay que suspender las PASO, pero lo que hay que hacer es mejorar la estructura económica, ¿no? Lo que hay que hacer es generar más estabilidad económica. Claro. Lo que pasó con las PASO de la última, en el 2019... También es que el gobierno reaccionó muy complicado al día siguiente. Acá todos tenemos que actuar con racionalidad. Y la racionalidad es lograr estabilizar y serenar. La tarea del dirigente no es encender la mecha, sino serenar y tranquilizar. Yo creo seriamente que las PASO son un buen sistema. Se puede mejorar, se pueden achicar los tiempos entre la PASO y la primera vuelta. Habrá cosas para mejorar, pero objetivamente... ¿Cuándo sale mejor? Cuando la sociedad vota y cuando la sociedad decide si es por acá o por allá, y eso es algo positivo. Y de hecho, vamos a un sistema de coalición. Nadie va a tener el 70% de los votos en Argentina. Vamos a un sistema de coaliciones. Esas coaliciones, además, son críticas porque hoy cualquiera, tuiteando en 2 segundos,
arma un conflicto dentro de la coalición que fuera. Con lo cual, los conflictos son públicos hoy del mundo deportivo, del mundo empresarial, del mundo político. Con lo cual tenemos que armar coaliciones razonables y trabajar seriamente. Y eso es lo que nos toca. Y la sociedad, si no, va a irse a los extremos y eso es muy malo. La última, Daniel. Hoy la Corte Suprema de Justicia tomó dos decisiones. Pedirle al Consejo de la Magistratura que le tome el juramento a los 4 diputados que van a representar, 2 por la mayoría y 1 por cada una de las minorías, que no había un conflicto ahí, por lo menos a la hora de ver, no era el Senado donde hubo una objeción judicial, el caso de Doñate y Juez, que estaban peleando por la banca de la segunda minoría, y además confirmó la sentencia a 13 años por asociación ilícita a Milagros Sala. La Corte Suprema es parte del blanco que el kirchnerismo duro tiene, siempre a la justicia y a la Corte Suprema. ¿Para vos crees que ese tema, la Corte Suprema y la Justicia, es uno de los temas que hay que acordar con la oposición? ¿Es uno de los temas que vos pondrías en la mesa de debate? Sí, O sea, ¿sería prioritario cuando vos decís que hay que construir políticas Sí, yo creo que el consenso sobre el sistema judicial va mucho más allá de Comodoro Pi y todos los debates sobre el tema corrupción. La gente en el barrio no le cree a la justicia. Es muy fuerte el tema de la gente no va a hacer la denuncia cuando hay un caso de violencia de género porque sabe que va Pero a eso no es lo que le interesa a Cristina. Pero es lo de yo creo que estoy de acuerdo con vos, pero no es lo que se plantea. Pero lo que yo creo que hay que hacer transformaciones profundas que incluyan todo, pero en la vida cotidiana el problema es que la gente actúa en el barrio como si la justicia no existiera, pues sabe que no va a pasar nada. Con lo cual se autorresuelve el problema como sea, de la mejor o de la peor manera. Sí. Está claro que hay cuestiones muy estructurales de la justicia también. Todo hay que repensar. Argentina hay que repensar todo, pero hay que repensarlo seriamente. Y repensarlo en términos de los próximos 20 años. ¿Y para dónde vamos en los próximos 20 años en esto? Tenemos que hacer una reforma de la escuela secundaria que nos dure 20 o 30 años. Y eso es profundo y hay que discutirlo. Y lo mismo, tenemos que revincular a la sociedad con la justicia, revincular a la sociedad con la política. A mí me parece que una cosa que a mí me impacta mucho es que en la pandemia se lastimó mucho la relación de la sociedad con la escuela. Y la escuela, en el ámbito natural, que las familias confían. La familia puede discutir que aprende en matemático, en lengua a su hijo, pero sabe que es por la escuela, que hay que ir a la escuela. Bueno, tenemos que reconstruir esos vínculos y eso se hace con diálogo. Si la sociedad ve a la política gritando, haciendo cualquier cosa, se desengancha más. Nosotros en la última sesión de la Cámara de Diputados, que fue hace más o menos 15 días, seguramente ustedes lo pasaron, hubo un lío bárbaro de griterío, todo. Bueno, también yo creo que la sociedad tiene, y todos tenemos que rendir cuenta de lo que hace cada uno. Yo ese día me senté en la banca, esperé, hubo una primera sesión, no hubo quórum, me levanté, me fui, volví a la segunda, me senté, hubo quórum, arrancó, me anoté para hablar. Sí, que no todos somos lo mismo, eso también me parece que tenemos que transmitirle a la sociedad, porque yo me considero de los que actúan correctamente. Daniel, gracias por tu visita. Gracias a ustedes.